Padre, venimos delante de ti en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amamos ese nombre por lo que significa el Salvador que va a salvar a su pueblo de sus pecados. Te pedimos que nos enseñes a vivir conforme al nombre de Jesús, que nos enseñes a representar el nombre de Jesús, que nos enseñes a compartir sobre él a otras personas. Sabemos que un día cada rodilla se va a doblar y cada lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor, que Él es el nombre sobre todo nombre. Padre, oro por todos los que están aquí, que nos recuerdes que el nombre de Jesús es más importante que cualquier otra cosa que esté sucediendo en el planeta. Es el único nombre por el cual podemos ser salvos. Es el nombre que vamos a cantar por toda la eternidad. Padre, exalta el nombre de tu Hijo. Oramos en tu nombre. Amén. ¿Quién tiene una Biblia? Les invito a que abran sus Biblias a Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 13 al 17. Cuando ustedes estudian la Biblia, quiero que escriban en sus apuntes, escriban la palabra contexto. El contexto es tan importante cuando están estudiando la Biblia, porque lo que puede suceder si no tenemos cuidado es que en lugar de sacar el contexto, lo que hacemos es usamos versículos aislados y los sacamos del contexto. Los sacamos del capítulo, del libro del que pertenece, lo ponemos en un cuadro, lo ponemos en las redes sociales con una foto hermosa, cascadas, la puesta del sol, y pronto la gente se memoriza ese versículo y piensan específicamente en el versículo y no piensan en los versículos que vinieron antes, en los versículos que vinieron después. No piensas en el libro que pertenece al versículo, y si haces eso constantemente, entonces pierdes el significado original. Y eso es lo que desafortunadamente ha pasado en Primera de Pedro 3, 13 al 17, donde muchas veces el versículo 15 ha sido citado solo y sacado fuera del contexto. Pero lo que vamos a hacer ahora es estudiarlo en el contexto original. Vamos a ver lo que significa. Si tienes tu Biblia, por favor, pónganse de pie y vamos a leer Primera de Pedro 3, 13 al 17. Y si eres un cristiano, esto te va a dar dos cosas imperativas que tú tienes que hacer. De hecho, tal vez esto te va a hacerte darte cuenta de que tal vez no eres cristiano. Necesitamos la atención de todos. Esto es lo más importante que vas a escuchar, es la palabra de Dios. Primera de Pedro 3, 13 al 17. Ahora bien, ¿quién querrá hacerles daño si ustedes están deseosos de hacer el bien? Pero aun si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación, pero háganlo con humildad y respeto. Mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. Recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si eso es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. Se pueden sentar. Y tal vez tú has escuchado ese versículo donde te dice que tienes que estar listo, preparado para dar una explicación con humildad y respeto. ¿Quién ha escuchado ese versículo citado fuera del contexto? Si lo piensas, notas que gramaticalmente esta no es una oración completa. La oración empezó en el versículo previo y continúa en el versículo
que sigue. No es gramática correcta sacar este versículo de una forma aislada. Lo que se nos está diciendo aquí, hay una forma que tú deberías vivir. Tú deberías tener celo por hacer lo correcto. Tú deberías querer obedecer a Jesús, deseoso a obedecer a Jesús. Mira el capítulo 3, versículo 12, donde dice que el Señor o los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno. En el momento que tú pones tu fe en Jesús, tú eres hecho recto delante de Jesús. Y aquí vemos a personas en el versículo 13, personas que están deseosos por hacer el bien. Eres una persona que no está hablando mal de su patrón, no estás haciendo trampa en tu tarea. Y la gente te empieza a tratar mal porque estás haciendo esto. Vas a sufrir porque estás viviendo una vida que cuando la gente te ve viviendo así, dicen, mira a esta persona siempre tratando de hacer lo correcto. Alguien te va a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué siempre estás haciendo lo correcto? ¿Por qué no te ríes cuando decimos esos chistes? ¿Por qué no te agregas a nosotros cuando estamos hablando mal de alguien? ¿Por qué estás actuando diferente? La gente te va a preguntar, ¿por qué tienes esperanza? Aquí nosotros estamos quejándonos. El mundo habla de una forma negativa, a la gente le gusta renegar, le gusta discutir. ¿Han escuchado peleas en los Estados Unidos recientemente? Estamos peleando sobre el coronavirus, sobre las protestas, sobre lo que está pasando en la elección política. Somos negativos, estamos hablando sobre todas estas cosas y tú allí vas felizmente viviendo para Jesús. Alguien va a decir, ¿por qué no tienes una actitud negativa como nosotros? Y en ese momento tú tienes la oportunidad para dar una razón por tu esperanza. Estás viviendo de tal forma que estás estableciendo credibilidad, que hay algo diferente en ti. Tú estás viviendo como que la vida no está fuera de control, pero como que Jesús es el Señor de los cielos y la tierra y Él tiene toda la autoridad y Él te salvó de tus pecados y eres una nueva criatura en Jesús, en Cristo. Estás viviendo bajo esa esperanza y la gente pregunta, ¿por qué? Y tú les dices, yo te doy una razón. Mi esperanza está en Jesucristo. De eso se trata este pasaje. Se trata sobre las personas viéndote a ti, viendo algo diferente. Y si puedes sacar tus apuntes, el título del sermón es ¿por qué necesitas a Jesús? La gente va a venir y te va a preguntar por qué eres cristiano, por qué te comportas de una forma diferente. Y el punto número 1 es el motivo de tu esperanza es Jesús. Si alguien te pide una respuesta hacia el por qué tienes esperanza, su nombre es Jesús. ¿Pueden decir amén? Jesús es el motivo de mi esperanza. Aquí hay algo que me molesta de Primera de Pedro 3:15. ¿Me tienen paciencia por un momentito? Cuando sacamos este versículo y no nos importa el capítulo en que está, ni nos importa el libro donde está este versículo, entonces no estamos enfocándonos en el significado de la esperanza, porque empieza a tener una definición diferente para cada persona. Y si has estado poniendo atención, y yo sé que muchos han estado poniendo atención a estos sermones de Primera de Pedro, hemos aprendido mucho sobre la esperanza. El tema de este libro ha sido la esperanza. ¿Has visto a alguien con una camiseta que dice Optimus?
¿Tú sabes de dónde vinieron esas camisetas? Por medio de estos sermones. ¿Has escuchado a personas decir hopes are high, que las expectativas están altas? ¿Han escuchado hablar sobre la gracia futura? Estos sermones vienen de Primera de Pedro. Cuando dice, tú debes estar listo para dar una respuesta sobre tu esperanza, bueno, tú tienes que saber lo que significa esperanza por medio de tu estudio en Primera de Pedro. Regresa a Primera de Pedro. Si hay dos mensajes que tú tienes que escuchar vez tras vez, es la primera de Primera de Pedro titulada Dispersos y la segunda es la gracia futura. Aquí en el versículo 3 del capítulo 1 dice que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Bajo el punto número 1, donde está hablando sobre la esperanza, escribe Jesús. Tienes una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Bajo el punto número 1, escribe la palabra resurrección. De allí viene tu esperanza. Tu esperanza es una persona, su nombre es Jesús. Él es el principio de tu esperanza y el hecho que Él resucitó de entre los muertos. Eso es lo que te dio vida a ti, lo que te hizo una criatura nueva, es lo que salvó tu alma. Algunos de nosotros pudimos ir a la tumba del jardín en las afueras de la ciudad de Jerusalén y es una tumba del primer siglo. Entramos, estuvimos allí. Es uno de los dos posibles lugares donde se cree que Jesús fue crucificado, donde fue enterrado y donde resucitó. Y recuerdo un pensamiento profundo al estar allí en ese jardín con personas de la iglesia. Estábamos adorando al Señor, glorificándolo por haber resucitado. Pensábamos, aquí fue donde Jesús resucitó y te sientes hasta más fuerte. Y tuve un pensamiento un día, aquí es donde yo nací, aquí. Cuando Él murió, cuando Él estuvo en la tumba y salió de esa tumba al tercer día, cuando Él resucitó de entre los muertos, allí es donde mi vida empezó, por medio de la resurrección de Jesús. De aquí soy yo. Eso me dio esperanza. Hay un dicho que tenemos que empezar a decir y es, debemos de vivir nuestra vida como que Jesús murió ayer, resucitó ahora y va a regresar mañana. La gente que vive el poder de la resurrección, lo que estamos diciendo es que no solamente creemos que Jesús resucitó de entre los muertos hace 2000 años, también creemos que nosotros tenemos una vida nueva en Cristo Jesús. Desde ese momento que creemos, hemos resucitado y eso nos da esperanza. Así es como empezamos todo esto. Tú estás bendecido. Tú no deberías estar renegando como las otras personas. Tú deberías adorar a Jesús porque tú tienes esperanza. Él resucitó y te dio vida. Ve al versículo 13 del capítulo 1. Dice, así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Si nuestra esperanza viene de la resurrección, entonces nuestra esperanza también está viendo hacia la revelación. Escribe la palabra revelación bajo la palabra resurrección. Tú estás entre la resurrección de Jesús de entre los muertos y la revelación de Jesús cuando Él regrese. Y deberías poner toda tu esperanza en toda la bondad, en todas las riquezas de su amor y bondad, todas las bendiciones que estás por recibir en el día que Él regrese por las nubes. Cuando Él aparezca, cuando el Rey aparezca, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que Jesucristo va a regresar?
Eso debería traernos mucha esperanza. ¿Tú sabes cuántos debates están ocurriendo por causa de la elección que viene en noviembre? Muchos americanos van a vivir estos próximos 3 meses poniendo toda su esperanza en quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. ¿Te das cuenta que solamente debes poner tu esperanza en uno y ese es Jesucristo? Imagínate vivir en el lugar donde Jesús es el Rey. Él ya ha comprobado que tú le importas. Él ya ha comprobado que tiene todo el poder y la autoridad. ¿Te puedes imaginar si Jesucristo estuviera aquí entre nosotros reinando? Sería mucho mejor. ¿Pueden decir amén? Eso es cierto. Eso va a pasar. Tal vez pueda pasar antes de la elección del noviembre. Jesucristo dijo una promesa y Él siempre cumple sus promesas. Él dijo, yo voy a regresar pronto y debes estar listo. Tú debes estar esperando que Él regrese. Debes esperar eso todos los días. Yo ya quiero que Él regrese. El mejor día de mi vida está por venir y ese día es cuando yo vea a Jesucristo revelado con toda su gloria, cumpliendo su promesa, cuando Él dijo que me iba a llevar al cielo y tenía un lugar preparado para mí. No pongas tu esperanza en sobre quién va a ser el presidente y pon toda tu esperanza en el hecho que Jesucristo va a regresar. De eso se trata tener esperanza. Si tú crees que todos tus pecados y el temor de la muerte fue derrotado ayer y que Jesucristo va a regresar mañana, entonces, ¿cómo vas a vivir ahora? Vas a vivir de una forma diferente y la gente que te ve llena de esa esperanza van a verte y van a decir, ¿por qué? Y esa va a ser la oportunidad para dar una respuesta. ¿Por qué es que tú tienes esperanza? ¿Tú estás viviendo como que tú tienes la esperanza de la resurrección y revelación de Jesucristo? De eso se trata, Primera de Pedro. Esto es lo que ha estado desarrollando Pedro y ha estado haciendo un contraste. A pesar de que sabemos que somos salvos y sabemos a dónde es que vamos, en este momento estamos aquí sufriendo, nos estamos sometiendo, estamos dispersos, estamos teniendo tiempos difíciles, pero Él les está diciendo cómo deben vivir durante este tiempo porque su esperanza es tan poderosa, tan grande, que a pesar de que están sufriendo y están teniendo que someterse y están dispersos, su esperanza trasciende todo eso y pueden confiar en Jesucristo. No tienes que vivir basándote en tus circunstancias. Tu esperanza está en Jesucristo. Ese es el mensaje de Primera de Pedro. No solamente vemos esto en Primera de Pedro, vemos también en Tito. Ve conmigo a Tito capítulo 2, en el versículos 11 al 14, donde vemos la esperanza que viene de la resurrección y viendo hacia la revelación. Versículo 11 dice, pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. ¿Quién trajo salvación a todas las personas? Jesús. La gracia tiene una cara y esa cara es Jesús. Él se hizo hombre, hijo de Dios. Dice que se apareció y dice, y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Si tú no estás viviendo con la esperanza de que Jesucristo va a regresar, no estás viviendo de una forma correcta. Si tú no estás anhelando el regreso de Jesús, así no es como deberías vivir.
Tú debes estar esperando que Él va a regresar como un ladrón por la noche. Él no va a regresar como un siervo, no va a regresar sufriendo, no, Él va a llegar montando sobre las nubes, Él va a venir como un rey que viene a establecer su reino. Va a ser una bendición. Eso es lo que estamos esperando. Eso le da sentido a tu vida. Y si no estamos pensando en eso, si no estamos pensando en lo que le trae sentido a nuestra vida, entonces eso va a explicar por qué estamos pasando por un tiempo difícil. Nosotros estamos esperando ver la gloria de nuestro Salvador. El versículo 14 dice, Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Jesús murió por nosotros y resucitó. De allí viene nuestra esperanza. Él va a regresar. Eso es lo que estamos esperando y mientras tanto debemos tener ese celo para vivir para Jesús hoy en día. Tienes que preguntarte, ¿estoy viviendo con esperanza? ¿Debo vivir de cierta forma que la gente me debe preguntar por qué es que tú vives de esa forma? Regresa a Primera de Pedro, capítulo 3, y mira lo que dice en la continuación de este pensamiento. Tenemos que estudiar un poquito más sobre la esperanza. Ha sido el tema principal. No debería ser, la esperanza no debería ser algo como, oh, yo más o menos recuerdo que hablamos de eso. No, de eso se trata, Pedro. Mira cómo continúa la oración. En el versículo 16 dice, pero háganlo con humildad y respeto. Mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada. Esta es la idea que Pedro ha estado desarrollando. Si estás viviendo una vida con esperanza, la gente no se va a relacionar y van a querer hablar mal de ti. Esta persecución es algo que todo cristiano va a vivir. Cada persona que quiere vivir para Dios va a sufrir persecución. Al principio, en el versículo 13, dice que van a sufrir porque están deseosos por hacer el bien. Dice también en el versículo 16 que viven una vida recta y aquí se está refiriendo a la conducta. Quiero que escribas la palabra conducta. Creo que son los temas principales de Pedro, esperanza y conducta. No sé por qué tradujeron esta palabra vida recta, porque en otras partes de a las escrituras de Pedro, cuando usa esta palabra, él se refiere al patrón de cómo es que tú vives tu vida, la manera en que vives tu vida. Tu conducta va a estar en contraste de la gente que no conoce a Dios. La gente que no conoce va a vivir diferente de la gente que conoce a Dios. Ve otra vez a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15, donde dice, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo, pues las escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Nosotros fuimos llamados a que nuestra conducta sea como Dios. No estamos tratando ser como los demás. Hoy en día escucho a muchas personas decir, ¿puedes creer qué hipócritas son aquellas personas o estas personas? Mira, las personas siempre van a ser hipócritas. La persona es, ¿tú vas a ser una de ellas? Tenemos a muchas personas cristianas diciendo, ¿viste lo que ellos hicieron? Y o tal vez dicen, porque ellos lo hicieron, lo voy a hacer yo.
Si tú eres cristiano y ves un hipócrita, tú debes decir, yo no quiero ser así, yo quiero ser apartado, yo no quiero hacer lo que todos están haciendo. Por supuesto, todos están siendo hipócritas. Nosotros hemos sido llamados a ser diferentes como el Señor, santos. ¿No has nacido de nuevo? ¿No eres un hijo o hija del Altísimo? Nuestra familia juega bajo unas reglas diferentes que la familia de Satanás. No estamos en la oscuridad, somos la luz y debemos actuar así. Ve a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Dice, procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Pedro está diciendo, así va a ser tu vida como cristiano. Se te ha llamado a vivir de una forma diferente. Tienes que vivir de una forma diferente que el mundo. Así va a ser. Vamos a decir que tú trabajas en un lugar, en un trabajo donde tal vez en construcción o en un ambiente de oficina y tienes muchos compañeros de trabajo y la gente dice malas palabras. Tal vez se pueden relacionar. La gente está diciendo palabras que si un niño las dijeran, no, no debería decir eso, pero como ellos son adultos, ellos lo dicen. Ellos dicen chistes inapropiados, hablan mal de la gente detrás de sus espaldas. Lo único que tienes que hacer en los Estados Unidos es no decir esas cosas y alguien se va a enojar porque tú no hablas así y van a decir, ¿por qué no hablas así? ¿Por qué no te escucho decir algo así? ¿Por qué el mundo aquí está hablando y tú actúas como que eres muy bueno para hablar como nosotros? Ellos van a querer hablar mal de ti y el problema es que tú estás haciendo lo correcta, pero ellos van a querer decir cosas negativas de ti, pero ellos se les va a revelar que ellos están en lo equivocado. Ellos van a tratar de hablar mal de ti a causa de nuestra conducta. Ahora regresa al capítulo 3, versículo 16. Tú tienes que tener una conciencia limpia, no tienes que hacer nada que no es correcto, no estamos desobedeciendo a Dios en ninguna forma. Tienes que asegurarte que estás caminando en rectitud, que tienes ese celo por las cosas buenas y si tu conciencia está limpia, entonces dice que la gente va a hablar en contra de ustedes. Conozco a una persona cristiana, una persona que se recién convirtió durante esta pandemia. Dios no está en cierre de emergencia. Él sigue construyendo, edificando su iglesia. Él está salvando a las almas. Y ahora este nuevo cristiano está leyendo su Biblia como los nuevos cristianos lo hacen, deseando esa leche. Y tiene un familiar que nunca lo ha visto leyendo la Biblia y ahora le dice, ¿por qué estás leyendo la Biblia en nuestra casa? ¿Cómo puedes leer ese libro aquí? Y están enojados porque ellos están sentados, tal vez tienen un café, unos apuntes, no molestando a nadie y la gente está viniendo contra ellos porque están leyendo ese libro. Están tratando de decir cosas malas contra ellos. Quieren que no lean la Biblia. Cuando tú brillas, a la gente que está en la oscuridad no les gusta. Cuando tú estás en la luz, van a querer hablar mal de ti, van a querer hacer parecer como el hecho que tú estás haciendo lo correcto, lo van a querer hacer como que es algo malo. Van a querer hablar mal de tu buena conducta y ellos van a terminar siendo avergonzados y tú vas a ser aprobado. Tú tienes que llegar a este punto en tu mente. Es lo que está diciendo. Cuando ellos vean tu buena conducta, ellos van a hablar mal de ti, ellos van a decir algo malo
Y tal vez van a decir, ¿por qué tú no dices esto? ¿Por qué tú haces eso? ¿Por qué eres diferente? Esto es lo que tienes que pensar. No tienes que ofenderte, tienes que pensar, este es el momento de hablar sobre Jesús. Eso es lo que nos está enseñando. Va a venir un momento cuando tú estés viviendo de una forma diferente y van a venir contra ti y van a querer decir algo contra ti y tú vas a contestar. Vas a verlo como una oportunidad de decir, déjame decirte lo que Jesucristo ha hecho en mi vida. Ese es un momento poderoso si tú estás listo. Ahora vamos a los apuntes. El segundo punto es el resultado de Jesús es una vida cambiada. Y la razón por la cual ven la letra U en la pantalla es porque queremos demostrar que ha ocurrido un arrepentimiento, ha ocurrido un giro de vuelta en tu vida. Tú ibas hacia el infierno en pecado, pero Jesucristo vino y Él te salvó y Él cambió la dirección de tu vida y ahora te conduces de una forma diferente, santa, honorable, en el nombre de Jesús. Y la gente va a ver eso en tu vida, van a preguntarte y tal vez se van a molestar de que tú no seas como los demás. Aquí vemos que si no estamos hablando sobre nuestra esperanza en Jesús, eso surge o trae la pregunta, entonces la gente no nota una diferencia en mi vida, la gente no puede ver que soy una persona santa y honorable. Si nadie me está preguntando por qué es que yo vivo con esta esperanza, ¿será que ellos no pueden ver que he cambiado? ¿Quiere decir que yo estoy hablando como los demás? ¿Quiere decir que camuflo con el mundo? La razón que nadie está viniendo y preguntándome por qué soy diferente, ¿será porque no soy tan diferente? Él está diciendo, esta es la expectativa de cada persona. No son los super cristianos que son perseguidos, no, todos los cristianos van a ser perseguidos porque tienen conducta que es apartada y la gente va a hablar mal de ti. Eso le va a pasar a cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Pedro nos preparó sobre esto. Si la gente no puede notar que somos cristianos, tenemos que preguntar la pregunta obvia, ¿somos en realidad cristianos? ¿Hemos cambiado? ¿Hemos vivido esa resurrección? ¿Tenemos la esperanza de que vamos a estar con Jesucristo para siempre? ¿O somos personas que simplemente dicen que somos cristianos, pero vivimos como los demás? Ve conmigo a Primera de Timoteo, capítulo 3, esta situación en la cual no nos hemos podido reunir como iglesia. Estoy tan feliz con estos servicios que tenemos aquí afuera. Me he sentido muy feliz con estos servicios los sábados, los servicios los domingos. Esta experiencia que hemos vivido en los últimos meses, desde el 15 de marzo, que no nos hemos podido reunir dentro del servicio, hemos tenido que redefinir qué es lo que significa la palabra iglesia y hemos tenido que entender más claramente que la iglesia no es un lugar a donde vamos, sino es quienes somos. Y Primera de Timoteo 3, versículo 14, porque él está escribiéndole una carta a Timoteo y le dice, aunque espero verte pronto, te escribo estas cosas ahora, para que, si me retraso, sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Tú tienes que saber cómo es que alguien se tiene que portar.
como alguien debe conducirse en la casa de Dios. La iglesia no es un edificio a donde vamos, sino es la forma de conducta, es quiénes somos. Nosotros somos la iglesia. Y nosotros somos apartados no solamente cuando vamos a un edificio los sábados o domingos, sino somos apartados porque somos santos con Él, somos salvos por medio de Jesús y ya no podemos ser parte del mundo. Hemos perdido esta idea. Hemos empezado a pensar que el cristianismo es una subcultura, pero en realidad la gente tiene que saber que somos cristianos, que somos diferentes. Do people know that about you? Would people see a real difference in you? Hay gente que lo que tienen que preguntarse es, tal vez será que la gente no me pregunta sobre mi forma de vivir porque no he sido cambiado por Jesús. Mi conducta es igual al mundo. Eso da miedo. Debes orar sobre esto. ¿En realidad tengo esperanza? ¿He cambiado? Regresa a Primera de Pedro, capítulo 3. Ya llevamos 2 puntos y no hemos terminado de leer la oración. Debemos tener esperanza y tenemos que estar listos para compartir. Si nos preguntan, nosotros tenemos que estar listos para contestar y la razón por la cual nos van a preguntar es porque estamos viviendo de una forma diferente, radical. Mira lo que dice. Antes del versículo 15, dice, así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Fíjate que dice que no tengan miedo. La razón número 1 por la cual la gente no comparte la razón, el motivo de su esperanza, la gente que se llama cristiana, la gente no comparte sobre Jesús, no comparten en las redes sociales, no mencionan a Jesús en las reuniones familiares, es porque ellos tienen miedo de lo que van a pensar las otras personas si hablan de Jesús. La razón número 1 por la cual la gente no está lista para dar una explicación sobre su esperanza porque tiene miedo sobre lo que la gente va a decir o pensar contra mí. Y no actúes como que, oh, yo no me intimido con otras personas. No, esto afecta a cada uno de nosotros. Por eso es que Jesús muchas veces tuvo que decir, no tengan miedo, no permitas que este mundo te haga conforme a su imagen, no dejes que las pruebas de este mundo te haga pensar que este no es el momento para hablar de Jesús, no puedo mencionarlo. No, tienes que dejar ese miedo que te detiene de hablar sobre él. Dice, no tengas miedo. Si Jesucristo es el Señor, si tú lo tienes a Él, lo consideras como santo. Recuerda, oramos, santificado sea tu nombre. Nosotros vivimos para Él. Él es el que me salvó, Él es el que está exaltado a lo más alto. Todo lo que yo haga, no importa lo que la otra gente diga de mí, lo que importa es lo que mi maestro piensa de mí. Yo vivo no para complacer a la gente, sino para servir a Jesús. No importa lo que la gente piensa de ti, tienes que preocuparte sobre lo que Jesús piensa de ti. Teme lo que Jesús piensa. Si hay una oportunidad, tienes que saber que Jesús está allí. La gente te va a preguntar, hey, ¿por qué no dices malas palabras? ¿Por qué durante el almuerzo tú te vas allá y lees tu Biblia? No es como que es una conversación entre tú y esa persona. ¿Quién siempre está contigo? ¿Quién prometió nunca dejarte, nunca abandonarte? Él está allí. Si alguien te dice, ¿por qué tienes esperanza?
no es como que solamente estás hablando a ellos. Jesús está allí viendo tu conversación, diciendo, este es el gran momento. Este es el momento que tú puedes decir cuánto nos amamos. Puedes decir que yo morí por ti. Puedes decir que yo vivo por ti y que esto es lo más importante en tu vida, pero te quedas callado y no dices nada porque te da miedo ese ser humano. A mí me daría miedo el que viene, el que va a aparecer en las nubes con su bata teñida de sangre de sus enemigos. Imagínate que alguien te preguntó por qué tienes esperanza y tú ni mencionaste su nombre. Cuando un día todos van a arrodillarse, todos van a confesar, esa gente te va a ver y va a decir, si tú sabías sobre Jesús, ¿por qué no me dijiste? Aún los no creyentes van a entender por qué no hablamos de Jesús. El que tiene toda la autoridad, ¿por qué le tenemos miedo a la gente que está perdida con cero autoridad sobre nosotros? Y aún así muchos cristianos viven en silencio todos los días con miedo de lo que la gente va a pensar y no se preocupan sobre cómo están decepcionando a su Señor Jesucristo. Él es tu Señor. ¿Tú lo sirves a Él? Dice aquí, la oración explica con una cita cuando dice, así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. Aquí está citando a Isaías. Quiero que todos vayan conmigo a Isaías capítulo 8. Isaías capítulo 8. Y esta es la razón por la cual necesito a todas las personas leyendo el libro de Reyes con nosotros, porque algunos de nosotros, y no estoy tratando de ofender a nadie, hay personas que son bíblicamente analfabetos. Si yo te pregunto, dame los nombres de los reinos divididos, Israel y Judá. Y yo te pregunto, ¿cuál está en el norte? ¿Cuál está en el sur? ¿Quién tomó control de Israel? ¿Quién tomó control de Judá? ¿En qué año sucedió? Eso es algo que todos tienen que saber. Este libro no va a tener sentido. Grandes porciones de la Biblia no van a tener sentido al menos que tú entiendas que hubo una división en el reino de Israel y el reino del norte se llamaba Israel. Y el reino del sur se llamaba Judá. Vamos a tener que conocer el mapa porque yo quiero que entendamos lo que está diciendo Pedro al citar a Isaías 8. Vamos a ver Isaías 7 primero. Aquí es donde muchos cristianos se pierden. En el capítulo 7, versículo 1, dice, cuando Acaz, hijo de Jotam y nieto de Usías, era rey de Judá, Resín, rey de Aram, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel. Y aquí muchos cristianos ya no continúan leyendo estos versículos cuando ven estas genealogías. Lo que está pasando aquí, si te puedo ayudar a obtener el contexto, es que tenemos un rey aquí en Israel y también tenemos un rey en el reino del sur que se llama Acaz. Y vamos a ver si estudias con nosotros cuando Salomón le da el reino a su hijo no sigue la sabiduría de Proverbios, él no es una persona sensata y porque es un insensato, el reino es dividido. Tenemos aquí a Acaz en el reino del sur y en el reino del norte tenemos un rey que se ha aliado con Siria y ellos quieren venir contra el reino del sur. El norte tiene como aliado a Siria y quieren deshacerse de Acaz. Y la gente en Judá tiene miedo y está con mucho temor. Y
sienten que van a ser invadidos, que van a ser deshechos. Ellos piensan ellos son más fuertes, más poderosos que nosotros. Y en el capítulo 8, versículos 12 al 13, hay una profecía que Isaías le trae a Acaz. Dice en el versículo 11, el Señor me dio una firme advertencia de no pensar como todos los demás. Me dijo, o sea, se le está diciendo, tienen que ser diferentes. Todos están preocupados, todos tienen miedo sobre lo que va a pasar. Dice, versículo 12, no llames conspiración a todo como hacen ellos, ni vivas aterrorizado de lo que a ellos les da miedo. Ten por santo en tu vida al Señor de los ejércitos celestiales. Él es quien debes temer. Él es quien te debería hacer temblar. De eso está hablando Pedro. ¿Recuerdas la historia de Acaz sobre Israel y Siria? Siria venían contra Judá. Habían teorías de conspiración y todos estaban súper preocupados. Vamos a ser invadidos. Y lo que Isaías le está diciendo a Acaz es, no pueden estar preocupados. Dios les ha mandado que no tengan miedo. Si van a temer a alguien, tienen que temerle a Dios. A Él deben temer. ¿Temes a Dios o a los hombres? ¿Es uno o el otro? Escoge uno. Tienes que dejar de temer a los dos si eres cristiano. Y eso es lo que se le está diciendo a Judá. La historia es épica, si puedes entender lo que está pasando, porque Isaías viene al rey de Judá, a Acaz, y le dice en el capítulo 7, de versículo 7, dice, pero esto dice el Señor soberano, esta invasión nunca sucederá, nunca se llevará a cabo, pues Aram no es más fuerte que Damasco, su capital, y Damasco no es más fuerte que Resín, su rey. En cuanto a Israel, dentro de 65 años será aplastado y destruido por completo. Israel no es más fuerte que Samaria, su capital, y Samaria no es más fuerte que Peca, hijo de Remalías, su rey. A menos que ustedes tengan una fe firme, no puedo hacer que permanezcan firmes. Aquí vemos la palabra de Dios que Siria, Israel no van a venir contra ti. De hecho, ellos no van a existir en 65 años. Ellos van a ser derrotados. Tú vas a sobrevivir. Esa es la profecía. Ahora, te debe encantar esta línea donde dice, a menos que ustedes tengan una fe firme, no puede hacer que permanezcan firmes. Si tú tienes miedo como los demás, entonces, ¿cómo tú eres el pueblo de Jesús? La resurrección, la revelación, la esperanza. El rey aquí da esta palabra fuerte. Y mira, Isaías le da una palabra fuerte y vemos en el versículo 10, más tarde el Señor le envió el rey Acaz el siguiente mensaje. Acaz, pídele al Señor tu Dios una señal de confirmación. Hazla tan difícil como quieras, tan alta como los cielos o tan profunda como el lugar de los muertos. Pero este rey es de poca fe. Dios quiere comprobar su poder. Él quiere demostrar su poder. Él está diciendo, pregúntame, pídeme algo para yo poder demostrarte mi poder. Y esto es lo que hace el rey. Dice, el rey se negó. No, dijo el rey, no pondré a prueba al Señor así. Yo soy demasiado recto o santo para pedirte algo así. Yo no necesito una prueba. Dios le estaba tratando de ayudar, le estaba tratando de una señal, lo estaba tratando de alentar. Yo sé que tú eres débil, pero Acaz dijo, no, yo no soy débil, yo no necesito una prueba. Y esto va a sonar algo familiar. En el versículo 13 dice, entonces Isaías le dijo, escuchen bien, ustedes de la familia real de David, ¿acaso no les basta con agotar la paciencia humana? También tienen que agotar la paciencia de mi Dios,
Muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿No quieres una señal? Yo te voy a dar una señal, te voy a dar un Salvador que va a salvar el mundo. Esta es la profecía de el nacimiento de Jesús de una mujer virgen. Ve al capítulo 9, versículo 6 de Isaías. Dice, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Mira, ¿de qué se trata eso? ¿Por qué estas personas no deben tener miedo? Porque va a venir un Salvador, Él va a estar con nosotros y porque va a haber una revelación de un reino y Él va a reinar y su gobierno nunca va a terminar y habrá justicia, habrá rectitud y no vamos a ser los únicos viviendo de esta forma. Todos lo van a hacer en el reino de Jesucristo. Todo va a ser así en la Nueva Jerusalén. Este es nuestro problema y es un gran problema. Escríbelo. Mi problema es que yo vivo en el espacio y el tiempo. Mi problema es que yo vivo en el espacio y el tiempo. Tal vez ese es el problema más grande que tienes, porque tú eres un prisionero del momento, tú eres un prisionero del ahora. Tú estás preocupado por lo que está pasando ahora y lo que va a pasar en realidad no tiene importancia. Pero déjame decirte lo que sí va a importar para siempre. Y eso es que hubo una resurrección y va a haber una revelación y lo único que va a importar al final es Jesucristo y se te va a olvidar el vivir en este espacio y en este tiempo y vas a leer cuentos que se tratan de eso. Y luego te trabas al pensar en lo que está pasando en agosto del 2020, cuando Dios ha estado tratando de decir por años, piensa en el reino de la eternidad, piensa en el reino espiritual, lo que está pasando más allá de lo que puedas ver, más allá del espacio y el tiempo. Hay un Dios con un ejército de ángeles y Él va a reinar para siempre. Témelo a Él y no tengas miedo de lo que otros seres humanos van a decir. De eso está hablando la Biblia. ¿Ves qué tan profundo es estos versículos en Primera de Pedro? Porque esto se basa en que cuando alguien venga a ti y te pregunte, ¿por qué eres diferente? ¿Por qué no te molestas como los demás? ¿Por qué eres diferente? Tú no estás diciendo algo en este momento. Tú estás diciendo lo que las personas dijeron en el tiempo de Jesús, lo que dijeron en los tiempos de Isaías, lo que se va a decir para siempre, que Jesucristo es el Señor. Cuando tú dices eso, tú estás fuera del espacio y el tiempo, y eso es lo que importa en la eternidad. Esa es la realidad verdadera. Tú les estás diciendo la única cosa que los va a sacar del espacio y el tiempo, y eso es que Jesucristo es nuestra esperanza. Él es nuestra única esperanza para no ser destruido. Y debemos estar gritándolo. Debemos de buscar hablarle a las personas todos los días. Por lo menos deberíamos estar listos para dar una explicación sobre el por qué creemos. Si alguien va a venir y preguntarnos a nosotros,
Debemos estar listos para decirles. Te van a preguntar, ¿por qué no dices malas palabras? Te voy a decir por qué no digo malas palabras. Te voy a decir por qué tengo esperanza, no importa quién es presidente. Su nombre es Jesús. Habla su nombre. Él es el único nombre que le va a ayudar a esa persona. Es el nombre al cual se van a postrar un día. Deja de estar callado sobre Jesucristo. Da una razón, una explicación por tu esperanza. Y esta es una pregunta que debemos hacer, la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿te preguntan por qué? Porque es difícil creer que en la tierra de gente muerta, donde todos están ciegos, tú puedas estar viviendo con vida eterna, cantando la gloria de Dios. Y nadie quiera saber ni tan siquiera el por qué. Si la gente no está preguntando por qué, ese es un problema. Si la gente no está pidiendo una explicación por la cual tienes esperanza, entonces tienes que preguntarte, ¿tengo esperanza si nadie la puede ver? Y déjame preguntarte, y tú me dices, sí, yo recuerdo una vez cuando me preguntaron, ¿por qué no vienes a las fiestas? ¿Por qué siempre vas a la iglesia? Déjame preguntarte, si sí te preguntan, ¿qué es lo que les dices? ¿Cuál fue tu respuesta? ¿Cuál fue tu defensa? ¿Predicaste a Jesucristo? ¿Les dijiste el nombre de Jesús? ¿Fuiste claro? ¿Fuiste valiente? ¿Pensaste, por eso estoy aquí? ¿Te apartaste del espacio y el tiempo y entraste a la eternidad? ¿Así fue como respondiste? Dice que debes vivir listo para dar una explicación sobre el por qué crees. Si tienes los anuncios, vas a ver en el boletín. Yo he decidido que yo necesito hacer ciertas cosas basándome en este pasaje. Cuando pienso en dar una razón de mi esperanza, una de las cosas que yo pensé que debo hacer es donde yo vivo. Hay muchas personas que están caminando, corriendo, escuchando en sus audífonos. Ven a personas caminando con audífonos, con AirPods. Yo decidí que voy a empezar un podcast titulado ¿Por qué necesitas a Jesús? Y vamos a hacer este podcast que predica el Evangelio vez tras vez. ¿Suena como una buena idea? Vamos a empezar este podcast y también vamos a empezar grupos de buenas noticias. Vamos a empezarlo en 2 semanas. Cuando regreses la próxima semana, vas a ver un mapa y vamos a tener diferentes parques. El 15 de agosto vamos a tener eventos en muchos parques de Long Beach, Huntington Beach, Seal Beach, parques cerca del mar, y vamos a tener a alguien en el parque predicando el Evangelio de Jesucristo. Y tú vas a llegar y puedes estar orando. Y sabes lo que puedes hacer también es puedes invitar a alguien que te preguntó, ¿por qué eres así? ¿Por qué eres diferente? Y tú puedes decir, mi iglesia va a compartir por qué es que tenemos esperanza en los parques, porque a la gente está intimidada y no quiere ir a las iglesias, entonces pueden ir al parque. ¿Quieres ir al parque conmigo y escuchar el por qué tengo esa esperanza? Puedes invitar a las personas si quieres y alguien va a predicar el evangelio y tú les puedes hablar sobre el evangelio y tú puedes decirles, esto es lo que cambió mi vida.
Mi destino depende de esto. Esto es lo que significa la vida para mí y puedes compartir con ellos. Si alguien te pregunta, tú puedes estar listo, tú debes estar listo. Puedes referirlos al podcast, puedes invitarlos al parque. No hay excusa. Esa es la expectativa. Si esta es tu iglesia y tú dices, yo soy parte de esta familia en Huntington Beach, no vamos a bajar el estándar, no vamos a comprometernos. Esperamos que todos, hombres, mujeres, jóvenes, si dicen que son cristianos, deben decir por qué creen. Esa es nuestra expectativa para todos. Vamos a empezar tal vez caminando hacia nuestros hermanos aquí en la iglesia y vamos a preguntarles, ¿por qué? ¿Por qué crees? Yo quiero asegurarme que estás listo, que puedes darme una respuesta. Tal vez vamos con nuestros hermanos aquí en la iglesia y preguntamos. Yo trabajo en un lugar diferente. Mis compañeros de trabajo no dicen malas palabras. Voy a empezar a preguntarles a mis compañeros de trabajo, ¿por qué no dices malas palabras? ¿Por qué no reniegas? Espero que tengan una respuesta. Every single man, woman, or child. You say, I'm going to heaven, I'm going to be with Jesus forever. Why? That is unacceptable in the name of Jesus. Si ustedes no están listos para dar una respuesta, ahora es la noche de arrepentimiento. Es la noche que dices, estoy cansado de perder las oportunidades. Voy a apartar al Señor como el Señor de mi corazón. Y si alguien menciona a mi Salvador en mi presencia, yo voy a hablar de su nombre y yo voy a invitarlos a ir al parque conmigo. Voy a escribirles una carta, voy a escribirles un correo electrónico. Cada uno de nosotros tiene que contestar la pregunta. Si alguien te pregunta el por qué, tienes que estar listo para compartir tu esperanza en Jesucristo. Hay un versículo en Juan 3:16 y quiero que todos vean la Biblia en Juan 3:16, porque este versículo no lo queremos sacar fuera de contexto, pero quiero decirte, este versículo no es cursi, no es solo algo común. Este versículo es mi vida. Este versículo es la razón por la cual yo tengo esperanza. Dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Padre, venimos ante tu presencia, ante la presencia en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias porque nos amaste al darnos tu único Hijo. Gracias porque cuando nos estábamos perdiendo en nuestros pecados, cuando éramos tus enemigos, que tú nos amaste y enviaste tu gracia. Y tu Hijo Jesucristo vino para buscar y salvar nuestras almas y Él vivió la vida perfecta que nosotros debimos haber vivido. Murió en la cruz, pero resucitó otra vez para que nosotros podamos estar aquí sentados el 1 de agosto 2020 con la esperanza eterna de la vida eterna. Entonces glorificamos el nombre de Jesucristo y esperamos cuando Él regrese, cuando Él sea revelado y esperamos ese día. Ese va a ser el mejor día de nuestra vida cuando podamos ver la gloria de Jesús. Hemos estado pasando por tiempos difíciles, pero recuérdanos que los días mejores están por venir, que los días de gloria no han empezado y que vamos a tener días lindos en tu presencia y no vamos a recordar estos días. Y estamos perdiendo el tiempo en este espacio, en este tiempo, hablando de lo que está pasando hoy en día. Cuando tú nos amaste y tú enviaste a Jesús por nosotros
y la gente está preguntando por qué y simplemente tenemos que hablar de su nombre. Oro que tú nos perdones porque no hemos estado listos. Perdónanos cuando no dimos una respuesta. Perdónanos que las personas ni tan siquiera nos están preguntando el por qué, porque no ven una vida diferente. Dios, tú nos salvaste para que estemos aquí, para que podamos decirle a las personas sobre Jesús, mientras hoy todavía es hoy, para que más personas puedan clamar el nombre del Señor. Replanta esta iglesia, que cada hombre, cada mujer, cada niño regrese al por qué estamos aquí, porque tenemos esperanza en Jesús. Quiero levantar en oración a las personas que no se les está preguntando el por qué, porque sus vidas siempre están en pecado, siempre siguen creyendo las mentiras del diablo y saben que el evangelio es verdad y quieren ser cristianos y ellos han tratado de ser cristianos, pero no tienen esperanza en Cristo Jesús. Si hay alguien aquí, si hay alguien así, que ellos puedan abrir sus ojos y puedan ver la gloria de Jesús. Si en realidad conoces a Jesús, no hay forma que pueda ser el mismo. Por favor, salva a las personas y que no son salvas puedan saber cómo ser salvas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Come and see the greater things than these. Come behold the wondrous Lamb of God. Come and know He is the way, truth, the life. For God so loved the world, He gave His only Son.